La limpiadora fue despedida por robo y el millonario vio la foto en su bolso. Era la misma de su amada antes de desaparecer hace 25 años. Fernanda apretó con fuerza la vieja fotografía que siempre llevaba en su bolso mientras tomaba el transporte público hacia el trabajo. Era una mañana fresca en la Ciudad de México, con el sonido de los motores de los autos, los gritos de los vendedores ambulantes y el aroma del pan recién horneado flotando en el aire. Aunque había salido de casa a las 5 de la mañana, el cansancio no era algo que ella pudiera permitirse. Después de todo, tenía a alguien que dependía completamente de ella, su hijo Emiliano, un niño de 8 años lleno de energía y sueños. Fernanda trabajaba como empleada doméstica en una de las mansiones más impresionantes de las lomas de Chapultepec. Cada día cruzaba las enormes puertas de hierro forjado con una mezcla de asombro y resignación. Los pisos de mármol brillaban como espejos bajo los candelabros de cristal, y los jardines perfectamente cuidados parecían sacados de una postal. Aquella casa era un mundo tan lejano al suyo, que a veces sentía que vivía en dos realidades distintas. «Llegas tarde otra vez, Norma», la estricta gobernanta, la recibió con un ceño fruncido en cuanto puso un pie en la cocina. «Perdón, el tráfico estaba imposible», contestó Fernanda, tratando de sonar tranquila mientras dejaba su bolsa y se colocaba el delantal. Norma nunca había sido amable con ella. Su tono siempre era cortante, y encontraba cualquier pretexto para menospreciarla frente a los demás empleados. Fernanda sabía que, detrás de esa hostilidad, había algo más. Quizá era envidia o simplemente un deseo de control, pero ella prefería mantenerse al margen. El dueño de la casa, el señor Armando del Valle, era un hombre reservado que rara vez interactuaba con los empleados. Sin embargo, en las pocas ocasiones en que había hablado con Fernanda, había mostrado una actitud educada, hasta amable, algo que despertaba la evidente incomodidad de Norma. Esa mañana, mientras limpiaba la sala principal, Fernanda no pudo evitar detenerse frente al gran espejo dorado que adornaba la pared. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer cansada, con el cabello recogido de manera apurada y las ojeras que revelaban noches de sueño interrumpido. Suspiró y sacó la fotografía que llevaba consigo desde que tenía memoria. Era la única conexión que tenía con su madre biológica, a quien apenas recordaba. La imagen mostraba a una mujer joven con una sonrisa cálida y ojos llenos de vida. Fernanda pasaba los dedos por el papel desgastado, preguntándose por enésima vez quién era realmente esa mujer y por qué la había dejado. «¿Qué haces ahí parada?», gritó Norma desde el otro lado de la habitación. «Tenemos mucho trabajo, y tú perdiendo el tiempo como siempre». Fernanda apretó los labios, conteniendo la respuesta que quería dar. Sabía que Norma buscaba cualquier excusa para hacerle la vida más difícil, pero no podía darse el lujo de perder su empleo. Respiró hondo, guardó la foto en su bolsillo y continuó limpiando los muebles con dedicación. La jornada transcurrió entre órdenes, suspiros y el aroma a café que llegaba desde la cocina. Al terminar su turno, Fernanda recogió sus cosas y se despidió rápidamente. Sin embargo, mientras caminaba hacia la puerta, sintió la mirada de Norma clavada en su espalda. Había algo en su expresión que la inquietaba, pero decidió ignorarlo. «Mañana será un día interesante», murmuró Norma para sí misma, con una sonrisa maliciosa. De vuelta en casa, Emiliano la recibió con un abrazo lleno de entusiasmo. «Mamá, mira lo que hice en la escuela», dijo, mostrando un dibujo lleno de colores vibrantes. «Es hermoso, mi amor», respondió Fernanda, dejando a un lado el cansancio, mientras admiraba el trabajo de su hijo. Emiliano era su razón de vivir, la luz que iluminaba los momentos más oscuros. Había aprendido a luchar por él desde que era un bebé, cuando su padre los abandonó sin mirar atrás. Aunque había días en que sentía que el mundo se le venía encima, nunca dejó que Emiliano lo notara. Esa noche, después de preparar la cena y asegurarse de que su hijo estuviera listo para dormir, Fernanda se sentó en la pequeña mesa de la cocina, sacó la foto de su madre y la observó detenidamente. La imagen siempre le causaba una mezcla de emociones, esperanza, tristeza y un deseo profundo de encontrar respuestas. «¿Quién eres realmente?», susurró al vacío, sintiendo el peso de las dudas que la habían acompañado toda su vida. El reloj marcaba las 10 cuando finalmente apagó las luces y se acostó junto a Emiliano. Cerró los ojos,
Pero el sueño no llegó de inmediato. En su mente, las preguntas sobre su madre se mezclaban con la incertidumbre de lo que podría pasar en su trabajo. Aunque su vida estaba lejos de ser perfecta, Fernanda encontraba consuelo en una certeza: haría cualquier cosa por proteger a su hijo y darle un futuro mejor. Al día siguiente, no tenía idea de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El sol apenas comenzaba a iluminar la Ciudad de México cuando Fernanda llegó temprano a la mansión del Valle. A pesar de las tensiones del día anterior, se prometió a sí misma que haría su mejor esfuerzo para evitar cualquier conflicto con Norma. Sabía que mantener ese empleo era crucial para ella y para Emiliano. «Buenos días, señora Norma», saludó con una sonrisa cautelosa al entrar a la cocina. Norma, como de costumbre, respondió con un leve movimiento de cabeza y un gesto de desaprobación, mientras Fernanda se preparaba para iniciar sus labores. Algo en el ambiente parecía extraño. Había un murmullo entre los otros empleados, y las miradas furtivas hacia ella no pasaron desapercibidas. Sin embargo, decidió ignorarlo y se dirigió a la sala principal para limpiar los estantes de madera que adornaban las paredes. El aroma del barniz mezclado con las notas florales de los arreglos decorativos llenaba el aire, creando un contraste con la tensión que crecía en el ambiente. Poco después, Armando del Valle bajó por las escaleras, impecablemente vestido con un traje oscuro. Su presencia siempre imponía respeto, pero esa mañana parecía distraído. Fernanda se mantuvo en su posición, sin mirarlo directamente, mientras continuaba su trabajo. «Señor del Valle, ¿puedo hablar con usted un momento?». La voz de Norma interrumpió el silencio, y Fernanda, sin quererlo, prestó atención a la conversación que ocurría al otro lado de la sala. «¿De qué se trata, Norma?», preguntó Armando, visiblemente impaciente. «Creo que hay un problema con una de las empleadas», dijo Norma. Lanzando una mirada fugaz hacia Fernanda, el corazón de Fernanda comenzó a latir con fuerza. Intuyó que algo malo estaba por suceder. Norma caminó hacia Armando, sosteniendo un pequeño objeto en su mano, un costoso reloj de pulsera con incrustaciones de diamantes. Este reloj desapareció de su despacho ayer, y acabo de encontrarlo en el carrito de limpieza de Fernanda. El impacto de esas palabras cayó como un balde de agua fría sobre Fernanda. Soltó el trapo que tenía en las manos y giró hacia ellos con una expresión de incredulidad. «Eso no es cierto, señor. Yo no tomé nada», se defendió, con la voz temblorosa. Norma la miró con una sonrisa sarcástica, disfrutando del espectáculo. «Entonces, ¿cómo explica que el reloj estaba en sus cosas?», replicó la gobernanta, cruzándose de brazos. Armando, claramente incómodo con la situación, dirigió su mirada hacia Fernanda. Durante años, había aprendido a leer a las personas, y algo en la desesperación de Fernanda le indicaba que no estaba mintiendo. «Señor del Valle, le juro que no fui yo. Alguien debe haberlo puesto ahí para inculparme», insistió Fernanda, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar. «Norma, ¿quién más tuvo acceso a ese carrito?», preguntó Armando con frialdad, mirando a la mujer directamente a los ojos. «Solo Fernanda», respondió Norma con firmeza. «Ella siempre limpia esa área». Los minutos siguientes se llenaron de un silencio tenso. Armando finalmente suspiró y miró a Fernanda con una expresión de pesar. «Fernanda, mientras esto se aclara, creo que lo mejor será que no sigas trabajando aquí», dijo. Con voz seria pero sin dureza, Fernanda sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía que Norma estaba detrás de todo, pero no tenía pruebas para demostrarlo. Con el corazón destrozado, regresó a la cocina, recogió sus cosas y salió de la mansión. Al cruzar la puerta principal, tropezó ligeramente y su bolso cayó al suelo, esparciendo algunas de sus pertenencias. Entre ellas, la vieja fotografía de su madre quedó a la vista. Antes de que pudiera recogerla, una mano masculina la levantó. «¿Qué es esto?», preguntó Armando, con el rostro pálido al observar la imagen. «Es una foto de mi madre», respondió Fernanda, sin entender la reacción del hombre. Armando no podía apartar los ojos de la fotografía. Era Silvia, su esposa desaparecida, joven y radiante, tal como la recordaba. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con voz firme, aunque temblorosa. «Siempre la he tenido. Es lo único que conservo de mi madre biológica», explicó Fernanda, sintiendo la confusión crecer dentro de ella.
Los ojos de Armando se llenaron de una mezcla de sorpresa y dolor. Sin decir una palabra más, guardó la foto en su bolsillo y le pidió a Fernanda que lo acompañara al despacho. «Necesito saber más sobre tu historia», dijo finalmente, rompiendo el silencio mientras cerraba la puerta detrás de ellos. Fernanda, aún confundida por la intensidad de la situación, comenzó a relatar lo poco que sabía sobre su madre. Mientras hablaba, Armando se daba cuenta de que aquella joven podría ser la clave para resolver el misterio que había marcado su vida durante 25 años. En ese momento, ambos ignoraban que esta conversación sería el comienzo de una cadena de revelaciones que cambiaría sus vidas para siempre. El despacho de Armando era amplio y sobrio, decorado con muebles de madera oscura y paredes cubiertas de estanterías repletas de libros. Fernanda se sentó nerviosa en una de las sillas frente al gran escritorio, mientras él observaba la foto como si fuera un objeto sagrado. El silencio en la habitación era tan denso que cada segundo parecía un martilleo en la cabeza de Fernanda. «¿Estás segura de que esta es tu madre?», preguntó finalmente Armando, levantando la vista para mirarla directamente a los ojos. «Sí, señor. Es la única foto que tengo de ella. Nunca la conocí bien. Desapareció cuando yo era pequeña», respondió Fernanda con un tono vacilante, sin comprender la conexión que el hombre estaba estableciendo con la imagen. Armando dejó escapar un suspiro pesado y se recostó en su silla. Su mente retrocedió 25 años, al día en que Silvia, su esposa, había desaparecido sin dejar rastro. Había buscado durante años, gastado fortunas en investigaciones privadas y finalmente aceptado la idea de que nunca la encontraría. Pero ahora, esa vieja fotografía había abierto una herida que él pensaba cerrada. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí mismo. Fernanda, confundida, lo miró con cautela. «¿Por qué está tan interesado en esa foto, señor?», preguntó, juntando valor. Armando dudó por un momento antes de responder. «Porque esta mujer, tu madre, se parece mucho a mi esposa Silvia. Desapareció hace más de 2 décadas», dijo finalmente, con una mezcla de nostalgia y seriedad en la voz. Fernanda lo miró incrédula. ¿Cómo podía ser posible que el hombre para quien trabajaba tuviera algún vínculo con la madre que ella apenas recordaba? La conexión parecía demasiado inverosímil, pero había algo en la mirada de Armando que la hacía dudar. «¿Está diciendo que mi madre podría ser su esposa?», preguntó en voz baja, como si temiera pronunciar las palabras. «No lo sé, pero necesito averiguarlo», respondió Armando, con un tono más firme. En ese momento, Norma apareció en la puerta del despacho, con una expresión de falsa preocupación en el rostro. «¿Todo está bien, señor del Valle?», preguntó, lanzando una mirada rápida a Fernanda. «Norma, no quiero interrupciones», respondió Armando con un tono autoritario que no dejó espacio para objeciones. La gobernanta cerró la puerta con el ceño fruncido y una mezcla de inquietud y enojo. Desde el pasillo, se esforzó por escuchar la conversación, pero no pudo distinguir más que murmullos. Dentro del despacho, Armando continuó haciendo preguntas. «Fernanda, necesito que me cuentes todo lo que recuerdas sobre tu infancia. Cualquier detalle, por pequeño que sea, podría ser importante», dijo, sacando una libreta para tomar notas. Fernanda respiró hondo y comenzó a relatar los pocos recuerdos que tenía. Había crecido en un orfanato hasta los 5 años, cuando una familia la adoptó. La vida con sus padres adoptivos fue humilde pero llena de cariño. Sin embargo, siempre había sentido que le faltaba una parte importante de su identidad. «Mis padres adoptivos me contaron que fui encontrada cerca de un hospital, con esta foto en las manos», dijo, señalando la imagen. Cada palabra de Fernanda hacía que la sospecha de Armando se volviera más sólida. Decidió que era necesario tomar medidas inmediatas. «Voy a contratar a un investigador privado. Necesito confirmar si esta foto realmente pertenece al pasado de Silvia», dijo con determinación. «¿Qué tiene que ver esto conmigo?», preguntó Fernanda, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «No entiendo por qué un hombre como usted estaría tan interesado en mi historia». Armando la miró fijamente. «Si lo que sospecho es cierto, podría ser alguien muy importante para mí», respondió enigmáticamente, evitando entrar en más detalles por el momento. Fernanda se sintió aún más confundida. Todo esto parecía un sueño extraño, algo sacado de una película. Decidió no insistir por ahora.
pero su instinto le decía que algo grande estaba por revelarse. «Está bien, señor. Haré lo que me pida, pero ¿qué pasará con mi trabajo?», preguntó con cautela. Armando la tranquilizó. «No te preocupes por eso. Mientras investigamos, quiero que te alojes en un lugar seguro. Puedes quedarte en uno de los hoteles que manejo», dijo. Sacando su teléfono para hacer los arreglos, Fernanda aceptó a regañadientes. No estaba acostumbrada a recibir ayuda de nadie, pero la situación era demasiado extraña como para rechazarla. Esa noche, mientras Norma observaba desde una ventana cómo Fernanda dejaba la mansión en un automóvil enviado por Armando, un sentimiento de pánico comenzó a crecer en su interior. Sabía que si Armando seguía escarbando en el pasado, eventualmente descubriría su propio papel en la desaparición de Silvia. «Esto no puede salir a la luz. Haré lo que sea necesario», murmuró para sí misma, apretando los puños. Mientras tanto, en el hotel, Fernanda miraba la foto de su madre con más preguntas que nunca. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y por qué su rostro parecía estar conectado con un mundo tan diferente al suyo? Sin saberlo, estaba a punto de adentrarse en una verdad que cambiaría su vida para siempre. Armando estaba sentado en el despacho de su mansión, rodeado de documentos y fotografías que había acumulado a lo largo de los años en su búsqueda de Silvia. La imagen que Fernanda le había mostrado esa tarde seguía sobre su escritorio, como un rompecabezas que finalmente parecía tener una pista concreta. Tomó su teléfono y marcó un número. «Quiero que inicies una investigación inmediata», ordenó a su investigador privado de confianza. «Tengo una pista sobre Silvia, y no puedo perder más tiempo». Del otro lado de la línea, el investigador, un hombre llamado Héctor, asintió con profesionalismo, anotando los detalles de la fotografía y el relato de Fernanda. Mientras tanto, Fernanda estaba en el hotel que Armando había dispuesto para ella. Sentada en el borde de la cama, miraba la ventana que daba a la bulliciosa Ciudad de México. Emiliano dormía profundamente en la cama contigua, ajeno a los pensamientos que atormentaban a su madre. «¿Qué significa todo esto?», susurró, sosteniendo la fotografía de su madre en las manos, a pesar de sus dudas. Había algo en la mirada de Armando que la había convencido de que sus intenciones eran genuinas, pero también sentía un peso en el corazón, como si estuviera entrando en un mundo lleno de complicaciones del que sería difícil salir. En la mansión, Norma caminaba por los pasillos, su mente llena de preocupación. Había escuchado lo suficiente para saber que Armando estaba decidido a descubrir la verdad sobre Silvia, y eso era algo que no podía permitir. Norma subió hasta el desván de la mansión, un lugar al que casi nadie iba. Allí, entre cajas llenas de recuerdos y muebles viejos, encontró una pequeña caja de madera. Dentro de ella había recortes de periódico, fotografías y una carta escrita a mano. «Si esto llega a sus manos, estoy acabada», murmuró mientras revisaba los papeles con rapidez. La carta era una prueba incriminatoria de su participación en los eventos que llevaron a la desaparición de Silvia. Norma había estado al servicio de los del Valle durante décadas, pero su lealtad nunca había sido auténtica. En el pasado, había sido manipulada por un rival de Armando, un empresario llamado Rodrigo Castellanos, quien la había convencido de ayudarlo a deshacerse de Silvia para debilitar a Armando. Años después, Norma pensó que el asunto estaba enterrado, pero la aparición de Fernanda lo había desenterrado todo. «No puedo dejar que esto salga a la luz», decidió, guardando la caja en un lugar aún más escondido. Al día siguiente, Héctor, el investigador, visitó a Fernanda en el hotel. Con profesionalismo, comenzó a interrogarla sobre su infancia. «¿Recuerdas algo más sobre el lugar donde vivías antes de ser adoptada? ¿Algún detalle específico?», preguntó mientras tomaba notas en su libreta. Fernanda negó con la cabeza, frustrada. «No mucho. Solo sé que fue cerca de un hospital, y las monjas del orfanato decían que fui encontrada en una noche lluviosa». Héctor asintió. «Eso es suficiente para empezar. Lo que me llama la atención es esta foto. Parece haber sido tomada en un lugar muy específico. Podría ser una pista clave». Fernanda lo observó con curiosidad. «¿Cree que realmente pueda encontrar algo sobre mi madre?», preguntó, con un destello de esperanza en los ojos. «Si esta foto tiene algo que ver con la señora Silvia, estoy seguro de que llegaremos a la verdad», respondió Héctor, con una confianza que logró tranquilizar a Fernanda. Mientras tanto, Armando revisaba viejas fotografías de Silvia. Había pasado tanto tiempo desde su desaparición,
pero cada vez que miraba su rostro, sentía como si todo hubiera ocurrido apenas ayer. Recordó con dolor el día en que Silvia había desaparecido. Habían estado enfrentando problemas con Castellanos, quien estaba obsesionado con destruir su imperio empresarial. Aunque nunca pudo probarlo, Armando siempre sospechó que Castellanos estaba detrás de la desaparición de Silvia. Esa tarde, Armando recibió una llamada de Héctor. «Señor del Valle, tengo algo. La foto que me dio parece haber sido tomada en un hospital de Oaxaca. Ya estoy rastreando registros de personas que fueron reportadas desaparecidas en esa área hace más de 20 años. El corazón de Armando latió con fuerza. Oaxaca. Ese lugar remoto y lleno de historia podía ser la clave para encontrar a Silvia, o al menos para entender qué había ocurrido realmente. Sigue investigando. Quiero que no dejes ningún cabo suelto», ordenó. En el hotel, Fernanda trataba de mantener la calma mientras Emiliano jugaba con sus juguetes en el suelo, pero su mente no dejaba de cuestionarse. ¿Qué pasaría si todo esto no llevaba a nada? ¿Y si las respuestas que buscaba terminaban siendo demasiado dolorosas para enfrentarlas? Al caer la noche, Héctor llamó a Armando con otra actualización. «He hablado con un par de contactos en Oaxaca. Hay rumores sobre una mujer que coincidía con la descripción de Silvia viviendo allí hace algunos años. Estoy investigando más a fondo, pero esto podría ser una pista sólida». Armando no pudo evitar sentir un destello de esperanza. Aunque trató de contenerse, había aprendido a no ilusionarse demasiado. Sin embargo, algo en esta vez parecía diferente. Mientras tanto, en la mansión, Norma observaba desde la ventana cómo Armando hablaba por teléfono. Sentía que el tiempo se agotaba y que debía actuar antes de que las piezas del rompecabezas terminaran por encajar. «Si sigue adelante, todo lo que he construido aquí se desmoronará», murmuró, mientras su mente calculaba el siguiente movimiento. Sin que nadie lo supiera, las revelaciones que estaban por venir cambiarían la vida de todos para siempre. Héctor llegó a la mansión de los del Valle temprano por la mañana, con un aire de urgencia. En sus manos llevaba un sobre manila lleno de documentos y fotografías. Armando lo recibió en su despacho, con el rostro tenso por la expectativa. «¿Qué tienes?», preguntó Armando inclinándose hacia adelante. Héctor colocó el sobre la mesa y comenzó a desplegar su contenido. «Mis investigaciones en Oaxaca confirmaron que hubo reportes de una mujer que coincide con la descripción de Silvia. Vivió en una pequeña comunidad cerca de la ciudad, pero dejó el lugar hace algunos años. Lo interesante es que esta foto», dijo, señalando la imagen de la madre de Fernanda, «fue tomada cerca de un hospital que está en esa misma región». Armando tomó los papeles y los revisó con atención. Cada palabra parecía acercarlo más a la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. «¿Y qué hay de Fernanda?», preguntó finalmente. «Las fechas coinciden. Si Silvia realmente estuvo en Oaxaca, es muy probable que Fernanda haya sido dejada en ese hospital como dijo. Además, logré rastrear registros del orfanato donde creció. Los archivos son limitados, pero confirman que una niña fue encontrada allí con esta misma fotografía en las manos». Armando se quedó en silencio por un momento, procesando toda la información. Sentía que estaba más cerca que nunca de resolver el misterio que había marcado su vida. «Quiero que sigas investigando. Necesitamos encontrar a Silvia y confirmar si Fernanda es su hija. Esto ya no es solo una posibilidad. Tiene que ser verdad», dijo con determinación. Mientras tanto, Fernanda estaba en el hotel, tratando de llevar una rutina normal para Emiliano, pero su mente seguía llena de preguntas y preocupaciones. La visita de Héctor y las preguntas sobre su pasado habían removido recuerdos que había guardado en lo más profundo de su mente. «Mamá, ¿cuándo vamos a volver a casa?», preguntó Emiliano mientras jugaba con un pequeño auto de plástico. «Pronto, mi amor. Solo estamos aquí un poco más porque el señor Armando quiere ayudarnos con algo importante», respondió Fernanda, tratando de sonar tranquila, aunque decía eso para tranquilizar a Emiliano. No podía evitar sentirse atrapada en una situación que no comprendía del todo. Esa tarde, Armando decidió visitar a Fernanda en el hotel. Tocó la puerta con firmeza, y cuando ella abrió, lo recibió con una mezcla de sorpresa y tensión. «¿Todo está bien, señor?», preguntó, dando un paso atrás para permitirle entrar. Armando asintió, y después de saludar a Emiliano, se sentó en una de las sillas junto a la ventana. «Fernanda, creo que estamos cerca de descubrir la verdad sobre tu madre», dijo,
mirando directamente a sus ojos. Fernanda sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué es lo que ha encontrado?», preguntó. Con una mezcla de esperanza y temor, Armando le explicó los avances de la investigación, desde los reportes sobre Silvia en Oaxaca hasta los registros del orfanato. Fernanda escuchaba con atención, tratando de procesar todo lo que le estaba diciendo. «¿Está diciendo que mi madre realmente podría estar viva?», preguntó finalmente con la voz cargada de emoción. «Eso es lo que estamos tratando de confirmar. Pero si los datos que tenemos son correctos, creo que hay muchas posibilidades de que sea así», respondió Armando con sinceridad. El rostro de Fernanda se llenó de lágrimas. Durante años, había vivido con la idea de que nunca tendría respuestas sobre su origen. Ahora, estaba tan cerca de la verdad que no sabía si debía sentirse aliviada o aterrorizada. «Gracias, Señor, por todo lo que está haciendo. No tiene idea de lo importante que esto es para mí», dijo con la voz entrecortada. Armando asintió, pero antes de irse, añadió algo más. «Fernanda, quiero que estés preparada. Estas respuestas pueden traer cosas que no esperábamos, y no todo será fácil de aceptar. Pero pase lo que pase, quiero que sepas que no estás sola en esto». Mientras Armando regresaba a la mansión, Norma observaba desde una ventana cómo su jefe parecía más decidido que nunca. Sabía que cada vez tenía menos tiempo para actuar. Esa noche, en un intento desesperado, decidió buscar a uno de sus antiguos contactos, alguien que había estado involucrado en el pasado turbio de Silvia. «Necesito que desaparezcas algunos registros», ordenó Norma por teléfono, su voz firme pero cargada de tensión. «No pueden encontrar nada que me incrimine». Sin embargo, lo que Norma no sabía era que Héctor ya estaba un paso adelante. Esa misma noche, el investigador descubrió un nombre que vinculaba a Norma con los eventos ocurridos en Oaxaca. «Esto cambia todo», murmuró Héctor mientras analizaba los documentos. Al día siguiente, Armando recibió un informe detallado de Héctor que mencionaba el posible involucramiento de Norma en el secuestro de Silvia. Aunque los detalles eran vagos, era suficiente para levantar sospechas serias. Armando, enfurecido, llamó a Norma a su despacho. «Norma, necesito hablar contigo. Ahora», ordenó con un tono que no admitía discusión. La gobernanta sintió cómo la sangre se le helaba, pero se obligó a mantener la compostura. «Claro, señor. ¿De qué se trata?», preguntó con una sonrisa forzada mientras entraba al despacho. Armando la miró fijamente, tratando de encontrar alguna señal de culpabilidad en su rostro. «Quiero saber todo lo que recuerdas sobre Silvia y los años que trabajaste para nosotros. Hay cosas que no cuadran. Y creo que tú sabes más de lo que has dicho», dijo sin rodeos. Norma sintió que su fachada comenzaba a resquebrajarse, pero logró disimular. «Señor, siempre he sido leal a esta familia. No entiendo a qué se refiere», respondió con aparente calma. Sin embargo, en su interior, sabía que el tiempo estaba en su contra. Armando no apartaba la mirada de Norma mientras esperaba su respuesta. La tensión en el despacho era palpable, y aunque la gobernanta mantenía una expresión serena, sus manos temblaban ligeramente, un detalle que no pasó desapercibido para su jefe. «Norma, no estoy aquí para jugar. Si hay algo que debas decirme sobre el tiempo en que Silvia desapareció». «Este es el momento», dijo Armando, con un tono que bordeaba entre la calma y la amenaza. Norma respiró hondo y fingió ofenderse. «Señor, no entiendo por qué duda de mí. He trabajado para esta familia durante décadas. Jamás haría algo que los perjudicara», respondió adoptando un aire de indignación. Armando sabía que no obtendría nada en ese momento, pero las sospechas ya estaban sembradas. «Muy bien, puedes retirarte», dijo haciendo un gesto hacia la puerta. Norma salió del despacho con el corazón acelerado. Una vez fuera, apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos, intentando calmarse. Sabía que su pasado estaba a punto de alcanzarla, y tenía que encontrar una forma de evitarlo. Mientras tanto, Fernanda estaba sentada en el hotel, observando cómo Emiliano coloreaba con entusiasmo en un cuaderno. Aunque su hijo parecía ajeno a todo lo que estaba ocurriendo, ella sentía el peso de las dudas y la incertidumbre. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Al abrir, encontró a Armando parado frente a ella, con una expresión que mezclaba cansancio y determinación. «¿Puedo pasar?», preguntó. Fernanda asintió, dejando la puerta abierta mientras él entraba al pequeño espacio. Emiliano lo saludó con una sonrisa.
y Armando le revolvió el cabello con afecto antes de sentarse en una de las sillas junto a la ventana. «Fernanda, necesito que confíes en mí. Hay algo que quiero proponerte», comenzó, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿De qué se trata?», preguntó ella, cruzando los brazos. «Quiero que trabajemos juntos para descubrir la verdad. Esto no solo se trata de Silvia, también es tu historia, y mereces saber qué pasó realmente», dijo Armando, con sinceridad en su voz. Fernanda lo miró en silencio por un momento, evaluando sus palabras, aunque seguía teniendo dudas. Algo en la forma en que Armando hablaba le transmitía seguridad. «Está bien. ¿Qué necesitas que haga?», respondió finalmente. Armando esbozó una ligera sonrisa. «Por ahora, quiero que estés preparada para un viaje. Héctor encontró una pista sólida en Oaxaca, y creo que necesitamos ir juntos para confirmar si realmente es Silvia». Fernanda sintió una mezcla de emoción y miedo. La idea de acercarse más a la verdad sobre su madre la llenaba de esperanza, pero también temía lo que pudiera descubrir. «Si esto es lo que se necesita, iré», dijo con firmeza. Esa noche, mientras Fernanda preparaba una pequeña maleta para el viaje, Norma estaba en su habitación en la mansión, llamando frenéticamente a su contacto. «Escucha, necesito que destruyas cualquier registro relacionado con Silvia. No pueden encontrar nada que me vincule a ella», dijo, con un tono que dejaba claro su desesperación. «Eso será complicado, pero haré lo que pueda», respondió el hombre al otro lado de la línea. Norma colgó el teléfono y se miró en el espejo. Por primera vez en años, se sentía vulnerable. Sabía que Armando no descansaría hasta descubrir la verdad, y si eso ocurría, su vida se derrumbaría. Al día siguiente, Armando, Fernanda y Héctor partieron hacia Oaxaca en un vuelo privado. Durante el trayecto, Fernanda no podía evitar mirar por la ventana, intentando calmar los nervios que crecían con cada kilómetro que avanzaban. «¿Qué esperamos encontrar allí?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Héctor, que revisaba algunos documentos en su laptop, levantó la vista. «Hay un pequeño pueblo donde, según mis contactos, una mujer que coincide con la descripción de Silvia vivió durante varios años. Si es ella, probablemente podamos obtener más respuestas sobre lo que ocurrió», explicó. Armando se inclinó hacia Fernanda. «Sé que esto puede ser abrumador, pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Lo que encontremos, lo enfrentaremos juntos». Fernanda asintió, agradecida por sus palabras, aunque todavía no podía dejar de sentirse como una extraña en un mundo que no era el suyo. Cuando llegaron a Oaxaca, el calor del mediodía los envolvió de inmediato. El pequeño pueblo al que se dirigieron era pintoresco, con calles empedradas y casas de colores brillantes. La gente los miraba con curiosidad mientras caminaban hacia una casa que, según Héctor, pertenecía a una mujer que había conocido a Silvia. Una mujer de cabello canoso y ojos amables los recibió en la puerta. Su rostro mostró sorpresa al ver la fotografía que Héctor le mostró. «Sí, la recuerdo. Vivió aquí hace muchos años. Se hacía llamar Ana, pero siempre supe que no era su verdadero nombre», dijo, sosteniendo la imagen entre sus manos. Armando sintió que el aire le faltaba. «¿Sabe dónde está ahora?», preguntó con urgencia. La mujer negó con la cabeza. «Se fue de aquí hace unos años. Dijo que necesitaba buscar algo, o a alguien, pero nunca regresó». Fernanda sintió una punzada de tristeza. Aunque esa pista los acercaba más a la verdad, también dejaba nuevas preguntas sin respuesta. Esa noche, mientras descansaban en una pequeña posada del pueblo, Fernanda miraba la fotografía de su madre con una mezcla de esperanza y melancolía. «Mamá, ¿dónde estás?», susurró al vacío, mientras Emiliano dormía a su lado. El silencio de la noche en el pequeño pueblo de Oaxaca era interrumpido solo por el canto de los grillos y el murmullo ocasional del viento entre las calles empedradas. En la habitación de la posada, Fernanda no podía dormir. Su mente estaba llena de preguntas, miedos y recuerdos confusos de su infancia. Miró a Emiliano, quien dormía plácidamente con su osito de peluche, y sintió una punzada en el corazón. Todo lo que estaba haciendo era por él, pero el camino parecía volverse cada vez más incierto. Al amanecer, el equipo se reunió para trazar su siguiente paso. Armando estaba decidido a seguir la pista de Silvia, mientras que Héctor analizaba los pocos datos nuevos que habían obtenido.
La mujer que conocimos nos dio información importante. Ahora sabemos que Silvia, o Ana, como la conocían aquí, se fue buscando a alguien. Creo que eso significa que estaba tratando de regresar a su vida anterior, explicó Héctor, mientras señalaba un mapa desplegado sobre la mesa. Si ella estaba buscando algo, tal vez dejó más pistas. Quiero que investiguemos cualquier registro que indique hacia dónde podría haber ido, ordenó Armando. Con el rostro lleno de determinación, Fernanda escuchaba en silencio, sintiéndose fuera de lugar en medio de todo aquello. Aunque quería respuestas, no podía evitar sentirse abrumada por el peso de los acontecimientos. Finalmente, decidió hablar. Señor Armando, entiendo que todo esto es importante para usted, pero ¿qué pasa si no encontramos nada? ¿Qué pasa si todo esto termina siendo una calle sin salida? Armando la miró con una mezcla de comprensión y firmeza. Fernanda, sé que es difícil mantener la esperanza, pero si no buscamos, nunca lo sabremos. Si Silvia está ahí afuera, necesitamos encontrarla. Y si ella es tu madre, tú mereces esas respuestas tanto como yo. Las palabras de Armando tocaron algo en Fernanda. Aunque seguía teniendo dudas, decidió seguir adelante, al menos por el bien de Emiliano y por el deseo de conocer la verdad sobre su origen. Mientras tanto, Norma, en la mansión del Valle, estaba perdiendo el control. Sabía que el viaje a Oaxaca había acercado peligrosamente a Armando a descubrir la verdad, y cada hora que pasaba sentía que el cerco se estrechaba más. No puedo quedarme de brazos cruzados, murmuró para sí misma, mientras revisaba documentos antiguos que había guardado durante años. Entre los papeles, encontró una vieja carta, escrita a mano, en la que Castellanos le daba instrucciones sobre cómo debía manejar la desaparición de Silvia. Norma sabía que esa carta era su ruina si alguien la encontraba, pero también era su única arma para protegerse. Si voy a caer, no voy a hacerlo sola, dijo con frialdad, guardando la carta en un lugar seguro. De vuelta en Oaxaca, Héctor logró obtener información crucial. Una mujer que coincidía con la descripción de Silvia había sido vista en la ciudad de Oaxaca unos años antes. Trabajando en una tienda artesanal, decidieron visitar el lugar al día siguiente. Cuando llegaron, la dueña de la tienda, una mujer mayor con un rostro amable, los recibió con curiosidad. Perdón que le preguntemos, señora, pero ¿recuerda a una mujer llamada Ana que trabajó aquí hace años?, preguntó Héctor. Mostrando nuevamente la foto de Silvia, la mujer tomó la fotografía y frunció el ceño mientras la examinaba. Sí, claro que la recuerdo. Era muy trabajadora y amable. Se fue hace como 3 años. Dijo que tenía que seguir adelante porque había algo importante que necesitaba resolver. Respondió. ¿Sabe hacia dónde fue?, insistió Armando. La mujer negó con la cabeza. No, pero mencionó que tenía miedo de alguien. Siempre estaba mirando por encima del hombro, como si alguien la estuviera buscando. La información dejó a todos pensativos. Si Silvia había estado huyendo, eso significaba que había algo más grande detrás de su desaparición. Esa noche, mientras se reunían en la posada para planificar el siguiente paso, Fernanda no pudo evitar sentirse frustrada. Estamos dando vueltas en círculos. Cada vez que encontramos algo, parece que surgen más preguntas, dijo, levantándose de la mesa con las manos temblorosas. Armando la observó, comprendiendo su frustración. Fernanda, nadie dijo que esto sería fácil, pero te prometo que no voy a detenerme hasta encontrar las respuestas que ambos buscamos, dijo, con un tono calmado pero firme. Fernanda lo miró, y por primera vez, vio en él algo más que un hombre rico y poderoso. Armando realmente estaba comprometido con encontrar la verdad, y eso le dio una chispa de esperanza. Mientras tanto, Norma no perdía el tiempo. Desde la mansión, contactó a uno de sus antiguos cómplices y le dio instrucciones claras. Quiero que vayas a Oaxaca y sigas sus movimientos. Necesitamos saber qué están encontrando, y si se acercan demasiado quiero que lo detengas como sea, ordenó. Su voz llena de desesperación. De regreso en la posada, Héctor recibió una llamada de uno de sus contactos. Tenemos algo nuevo. Hay un registro en Oaxaca sobre un hombre vinculado a Castellanos que estuvo buscando a una mujer hace años. Estoy enviándote los detalles ahora, dijo la voz al otro lado de la línea. Héctor revisó los datos en su computadora y frunció el ceño. Esto se está complicando.
Parece que Castellanos realmente tenía algo que ver con la desaparición de Silvia. Armando apretó los puños al escuchar ese nombre. Durante años había sospechado que su antiguo rival estaba detrás de todo, pero ahora las piezas comenzaban a encajar. Si Castellanos está involucrado, esto no es solo sobre Silvia, es sobre destruir lo que él comenzó, dijo con voz firme. Fernanda, al escuchar eso, sintió un escalofrío. Estaba claro que lo que habían desenterrado era más grande de lo que ella había imaginado. El aire fresco de la mañana en Oaxaca trajo consigo una mezcla de esperanza y ansiedad para el grupo. Armando, Fernanda y Héctor se reunieron temprano en la posada para revisar los nuevos datos que habían recibido. Héctor había pasado la noche revisando la información sobre Castellanos y sus posibles conexiones con la desaparición de Silvia. «Esto es lo que sabemos hasta ahora», dijo Héctor, desplegando unos documentos sobre la mesa. Hace más de 20 años, Castellanos tenía negocios turbios en esta región, según los archivos. También estuvo relacionado con un hombre llamado Luis Mendoza, quien se dedicaba a manejar situaciones delicadas. «¿Qué tipo de situaciones?», preguntó Fernanda. Frunciendo el ceño, Héctor miró a Armando antes de responder. «Secuestros, intimidaciones, desapariciones, cosas de ese tipo. Según mis fuentes, Luis Mendoza estuvo buscando a una mujer que coincide con la descripción de Silvia durante ese periodo». Armando apretó los dientes al escuchar esto. «Siempre supe que Castellanos estaba detrás de todo, pero no tenía pruebas. Esto lo cambia todo», dijo con un tono cargado de furia contenida. Fernanda, que hasta ahora había escuchado en silencio, finalmente habló. «¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora?». Héctor señaló un lugar en el mapa. «Luis Mendoza tenía una propiedad cerca de aquí, en un pueblo a unos 40 minutos. Si Silvia estuvo huyendo de él, es posible que encontremos algo ahí». Armando asintió de inmediato. «Entonces, no hay tiempo que perder. Vámonos ahora mismo». El viaje al pequeño pueblo estuvo marcado por el silencio. Fernanda miraba por la ventana del auto, intentando procesar la información. Cada nuevo detalle sobre Castellanos y su conexión con su madre hacía que el panorama se volviera más oscuro. «Mamá, espero que estés viva y bien», susurró para sí misma, mientras apretaba la fotografía en su mano. Cuando llegaron al lugar, encontraron una vieja casona abandonada en las afueras del pueblo. Las ventanas estaban rotas, y la fachada mostraba signos de haber sido descuidada durante años. Héctor, siempre precavido, revisó los alrededores antes de entrar. «Tengan cuidado. Si esto pertenecía a Mendoza, no sabemos qué podríamos encontrar aquí», advirtió. Mientras empujaba la puerta principal, el interior estaba lleno de polvo y telarañas, pero también había señales de que alguien había estado ahí en el pasado. Papeles viejos, muebles rotos y marcas en las paredes hablaban de una historia que aún no entendían por completo. Fernanda caminó lentamente por la casa, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. En una de las habitaciones, encontró un pequeño cuaderno tirado en el suelo. Lo recogió y lo abrió con cuidado. «Aquí hay algo», dijo, llamando a Armando y Héctor. El cuaderno contenía notas escritas a mano, con fechas y nombres que no reconocían, pero una página en particular llamó su atención. «Ana, última ubicación conocida, Oaxaca. Continuar búsqueda hasta confirmar». Armando tomó el cuaderno y lo examinó con atención. Esto confirma que la estaban buscando. Si Silvia usaba el nombre de Ana, significa que sabía que alguien estaba tras ella y que intentaba protegerse, dijo, con una mezcla de preocupación y alivio. Mientras revisaban el resto de la casa, Héctor encontró un sobre sellado en un cajón. Dentro había una fotografía de una mujer que parecía ser Silvia, tomada desde lejos, como si alguien la estuviera vigilando. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró Héctor mostrando la foto a Armando. Fernanda sintió que las piernas le temblaban. Saber que su madre había sido perseguida durante años hacía que todo se volviera aún más personal y aterrador. «¿Qué le habrán hecho?», preguntó en voz baja, con lágrimas en los ojos. Armando la tomó del brazo con suavidad. «No lo sabemos, pero te prometo que vamos a descubrirlo». Mientras salían de la casa con los documentos y la fotografía, Héctor recibió una llamada de uno de sus contactos. «Héctor, tenemos algo nuevo. Alguien está moviéndose para borrar registros relacionados con Castellanos. Y Luis Mendoza. Esto no es coincidencia.
Creo que están tratando de cubrir sus huellas ahora que ustedes están investigando, dijo la voz al otro lado de la línea. Héctor colgó y miró a Armando. Esto confirma que aún hay personas involucradas en esto, y no quieren que sepamos la verdad. Debemos actuar rápido antes de que eliminen más pruebas. De vuelta en la posada, Fernanda intentó mantener la calma mientras revisaban los nuevos hallazgos, pero su mente seguía regresando a la fotografía de Silvia, preguntándose qué clase de vida había llevado durante todos esos años. ¿Crees que realmente podamos encontrarla?, le preguntó a Armando, con una voz cargada de incertidumbre. Armando la miró directamente a los ojos. Sí, Fernanda, lo vamos a lograr. No importa lo que tengamos que enfrentar. No me detendré hasta que la verdad salga a la luz. Esa noche, mientras Fernanda intentaba dormir, no podía dejar de pensar en todo lo que habían descubierto. Aunque estaba llena de dudas, también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza, Norma. Por otro lado, estaba en un estado de pánico creciente. Sus intentos de borrar su rastro no habían sido suficientes, y sabía que Héctor estaba demasiado cerca de encontrar algo que la incriminara. «Debo hacer algo antes de que sea demasiado tarde», murmuró, mirando la carta que aún guardaba como su última línea de defensa, sin que nadie lo supiera. Las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar, y las revelaciones que traerían cambiarían para siempre la vida de Fernanda y Armando. El sol se elevaba sobre las montañas de Oaxaca, mientras Armando, Fernanda y Héctor se preparaban para lo que podría ser un día crucial. La tensión era palpable. Héctor había recibido información de un contacto clave que los dirigía a una comunidad remota, donde Silvia podría haber buscado refugio en los últimos años. Este lugar está un poco aislado, pero parece encajar con las pistas que tenemos hasta ahora, explicó Héctor mientras trazaba la ruta en un mapa desplegado sobre la mesa de la posada. Fernanda miraba el mapa con atención. Aunque su mente seguía atrapada en una mezcla de nervios y esperanza, cada paso que daban parecía acercarla más a su madre, pero también al miedo de que las respuestas que encontrarían no fueran las que esperaba. «¿Y si no está ahí? ¿Qué hacemos entonces?», preguntó, rompiendo el silencio. Héctor intercambió una mirada con Armando antes de responder. «Fernanda, no podemos garantizar nada, pero cada pista nos lleva más cerca de la verdad. Si Silvia no está ahí, seguro encontraremos algo más que nos ayude a seguir». Armando asintió. «Lo importante es no detenernos. Estamos más cerca de lo que nunca estuvimos». El grupo partió en una camioneta alquilada, dejando atrás la comodidad relativa de la posada para adentrarse en caminos serpenteantes y rodeados de naturaleza. Los campos verdes y las colinas se extendían a ambos lados, mientras pequeñas casas y locales rústicos aparecían ocasionalmente al borde del camino. «Este lugar tiene algo especial, ¿no creen?», comentó Fernanda, rompiendo el silencio mientras miraba las montañas a lo lejos. «Sí, pero también tiene sus secretos», respondió Héctor, sin apartar la vista del camino, «y creo que estamos a punto de descubrir algunos». Mientras avanzaban, Fernanda no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Miró a Emiliano, quien jugaba distraídamente con un pequeño coche en el asiento trasero, y deseó que todo esto terminara pronto, no solo por ella, sino también por su hijo, que merecía una vida estable y sin incertidumbres. Tras 2 horas de viaje, llegaron a un pequeño pueblo enclavado en el valle. Las calles estaban hechas de piedra, y el aroma a leña quemada llenaba el aire. Los habitantes los miraban con curiosidad, especialmente a Armando, cuyo porte elegante contrastaba con la sencillez del lugar. Héctor estacionó la camioneta frente a una tienda de comestibles y se bajó para preguntar por indicaciones. Después de una breve conversación con el dueño del lugar, regresó al vehículo con un destello de emoción en los ojos. La mujer que conocemos como Silvia, o Ana, como se hacía llamar aquí, vivió en este pueblo hace unos años. Según el hombre de la tienda, trabajaba en una pequeña escuela cercana. Debemos ir ahí. Armando apretó los puños, tratando de contener la esperanza que crecía en su interior. Vamos ahora mismo. Cuando llegaron a la escuela, un edificio modesto pero bien cuidado, fueron recibidos por una mujer de mediana edad que parecía ser la directora. Héctor mostró la fotografía de Silvia, y la reacción de la mujer fue inmediata. «Sí, la recuerdo. Era una maestra maravillosa. Trabajó aquí durante algunos años y se llevaba muy bien con los niños.
pero un día se fue sin avisar. Dijo que tenía que arreglar algo importante y que no podía quedarse más tiempo. Fernanda sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Saber que su madre había estado tan cerca, llevando una vida aparentemente normal, hacía que el vacío en su corazón se sintiera aún más grande. ¿Sabe a dónde fue?, preguntó Armando, con una urgencia que no podía ocultar. La directora negó con la cabeza. No lo dijo, pero recuerdo que parecía preocupada, como si alguien la estuviera siguiendo. Héctor tomó notas mientras la directora continuaba hablando. Según los registros de la escuela, Silvia había dejado pocos documentos, pero entre ellos había una carta que nunca fue entregada. La mujer se levantó y regresó momentos después con un sobre arrugado. Esto lo dejó en su último día aquí. Nunca supimos a quién iba dirigido, así que lo guardamos por si volvía, explicó, entregándole el sobre a Armando, con manos temblorosas. Armando abrió la carta y comenzó a leer en voz baja. Las palabras de Silvia eran breves, pero desgarradoras. Si estás leyendo esto, significa que no pude regresar. Lo siento. Hice lo que tenía que hacer para proteger lo que más amaba. Por favor, no dejes de buscar. Siempre te llevaré en mi corazón. El silencio cayó sobre el grupo. Armando sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, mientras Fernanda intentaba contener el llanto. Aunque las palabras de Silvia no respondían todas sus preguntas, confirmaban algo crucial. Ella seguía intentando proteger a alguien o algo, incluso después de todos estos años. Esto no puede ser el final. Hay más que descubrir, dijo Armando finalmente, con una voz cargada de emoción. De vuelta en la camioneta, mientras regresaban al pueblo para planificar los siguientes pasos, Héctor recibió una llamada de uno de sus contactos. Héctor, acabo de confirmar algo importante. Parece que Castellanos tenía conexiones en este pueblo. Y Luis Mendoza estuvo aquí durante el mismo periodo en que Silvia vivió en la escuela. Esto no es coincidencia. Héctor compartió la información con Armando y Fernanda, quienes intercambiaron miradas llenas de determinación. Si Castellanos estuvo involucrado, eso significa que Silvia podría haber estado huyendo de él todo este tiempo. Necesitamos seguir adelante, cueste lo que cueste, dijo Armando, con una resolución renovada, mientras el grupo regresaba a la posada. Fernanda miró la carta de Silvia una vez más, preguntándose qué más había hecho su madre para protegerla. «Mamá, donde sea que estés, vamos a encontrarte», susurró. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, la noche en la posada estuvo cargada de silencio y reflexiones. Cada miembro del grupo procesaba las pistas que habían recolectado, preguntándose si estaban más cerca o si simplemente daban vueltas en círculos. Fernanda, sentada junto a Emiliano mientras él dormía, sostenía la carta de Silvia entre sus manos. La había leído tantas veces que casi podía recitarla de memoria. «¿Qué quisiste decir con proteger lo que más amabas?», susurró al vacío, como si su madre pudiera escucharla. Al día siguiente, Héctor recibió una llamada temprano en la mañana. Era uno de sus contactos, quien había seguido investigando sobre Castellanos y Luis Mendoza. «Tenemos algo nuevo. Una mujer que coincide con la descripción de Silvia fue vista hace poco en una comunidad aún más remota, en las montañas. Según lo que escuché, vive bajo otro nombre y evita interactuar demasiado con la gente del lugar». Héctor transmitió la información a Armando y Fernanda durante el desayuno. «Es una pista sólida, pero llegar ahí no será fácil. Es un lugar aislado, y no estoy seguro de qué encontraremos», advirtió Héctor, aunque la determinación en sus ojos decía otra cosa. «No importa lo que cueste, vamos a ir», respondió Armando con firmeza. Fernanda no dijo nada, pero asintió mientras apretaba la carta contra su pecho. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. El camino hacia la comunidad fue complicado. La camioneta tuvo que detenerse a mitad de camino, y continuaron a pie por un sendero estrecho rodeado de árboles y vegetación densa. A medida que avanzaban, Fernanda sentía que el aire se volvía más pesado, como si algo en el ambiente advirtiera que estaban a punto de descubrir algo importante. Cuando finalmente llegaron, el lugar era apenas un pequeño grupo de casas de adobe rodeadas por montañas. Los pocos habitantes que los vieron llegar los miraron con desconfianza, pero Héctor, siempre precavido, se encargó de explicar su presencia. «Buscamos a una mujer que creemos que podría vivir aquí.
Es muy importante para nosotros encontrarla, dijo, mostrando la fotografía de Silvia. Una anciana que estaba sentada frente a una de las casas miró la foto y frunció el ceño. Sí, la conozco. Vive al final del camino, en una pequeña cabaña, pero no sé si querrá verlos. Ella no habla mucho con nadie, dijo, señalando hacia un sendero más arriba. Fernanda sintió que su corazón latía con fuerza, mientras seguían el camino indicado. Cada paso parecía acercarla más a una verdad que había esperado toda su vida. Cuando llegaron a la cabaña, Armando se adelantó y tocó la puerta con suavidad. El sonido de pasos se escuchó desde el interior y la puerta se abrió lentamente. Una mujer apareció en el umbral, con el rostro marcado por los años, pero con una mirada que aún conservaba algo de la luz de la fotografía que Fernanda llevaba consigo. «¿Silvia?», preguntó Armando, su voz temblando de emoción. La mujer lo miró fijamente, como si tratara de reconocerlo. Pasaron unos segundos que parecieron eternos antes de que sus labios formaran un nombre. Armando. Fernanda sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Era ella, la mujer de la foto, la mujer que había estado buscando durante toda su vida. «¿Eres tú? ¿Eres mi mamá?», preguntó Fernanda, dando un paso hacia adelante. Silvia desvió la mirada hacia Fernanda, sus ojos llenándose de lágrimas al ver el rostro de su hija. «Fernanda, mi niña», dijo en un susurro, antes de cubrirse el rostro con las manos y comenzar a llorar. Fernanda no lo pensó dos veces. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera nuevamente. Silvia respondió al abrazo, y juntas se hundieron en un mar de emociones que habían sido reprimidas durante años. Armando observaba la escena con lágrimas en los ojos, mientras Héctor se apartaba discretamente para darles privacidad. «Pensé que nunca volvería a verte. Lo siento tanto», dijo Silvia entre sollozos, mientras acariciaba el rostro de su hija. «Te busqué toda mi vida. Nunca entendí por qué te fuiste, pero ahora estamos juntas», respondió Fernanda, con la voz entrecortada. Después de unos minutos, Silvia invitó al grupo a entrar en la cabaña. El lugar era humilde pero acogedor, con una pequeña mesa de madera y una chimenea que daba calor al espacio. «Hay tantas cosas que no entiendo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste?», preguntó Armando finalmente, rompiendo el silencio. Silvia tomó aire y comenzó a explicar. «No me fui porque quise. Fui secuestrada. Castellanos me quería usar como un arma para destruirte. Armando me mantuvo cautiva durante meses, pero logré escapar. Sin embargo, sabía que si regresaba, pondría a Fernanda en peligro. No podía permitir que le hicieran daño. Por eso la dejé en un lugar seguro antes de desaparecer». Sus palabras llenaron la habitación de un silencio abrumador. Fernanda trataba de procesar todo, mientras Armando sentía cómo la culpa lo consumía. «Pensé que habías muerto. Nunca dejé de buscarte, pero ahora entiendo que no lo hice lo suficiente», dijo Armando, bajando la mirada. Silvia negó con la cabeza y tomó su mano. «Hiciste lo que pudiste. Lo importante es que estamos aquí ahora». Fernanda miró a su madre, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza, aunque muchas preguntas seguían sin respuesta. El simple hecho de tenerla frente a ella era suficiente por ahora, pero mientras la familia comenzaba a sanar, desde lejos, un par de ojos los observaban en silencio. Norma había llegado al pueblo. La pequeña cabaña en las montañas de Oaxaca se había convertido en el escenario de un reencuentro cargado de emociones. Fernanda, sentada junto a Silvia, no podía dejar de observar a su madre. Cada gesto, cada palabra, era un intento de recuperar los años que habían perdido. «Siempre pensé en ti, hija, cada día, cada noche. Nunca quise dejarte, pero tenía que protegerte», dijo Silvia, sosteniendo las manos de Fernanda. «Te busqué durante tanto tiempo, pero ahora que estás aquí, siento que todavía hay algo que no entiendo. ¿Por qué Castellanos te hizo esto? ¿Qué quería de ti?», preguntó Fernanda, con el rostro lleno de preguntas. Silvia suspiró profundamente y miró a Armando. «Castellanos siempre te envidió, Armando. No soportaba verte triunfar, y cuando vio que yo era tu debilidad, decidió usarme para destruirte. Cuando me secuestró, intentó obligarme a firmar documentos que te incriminarían, pero nunca lo hice. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Fernanda era la forma de presionarme». Armando apretó los puños,
luchando contra la rabia que sentía al escuchar esas palabras. Siempre supe que Castellanos era capaz de cualquier cosa, pero no imaginé que llegaría tan lejos, dijo con la voz cargada de ira. Silvia continuó. Cuando logré escapar, sabía que él no se detendría. Por eso dejé a Fernanda en un lugar donde estaría a salvo. Pensé que, si me alejaba, él dejaría de buscarnos. Pero nunca me perdoné por haberte dejado, hija. Fernanda asintió lentamente, procesando las palabras de su madre. Había respuestas, pero también muchas heridas que necesitaban tiempo para sanar. Mientras tanto, Héctor revisaba los documentos que habían encontrado en la casa de Mendoza. Cada vez era más claro que Norma también tenía un papel en todo esto. Entre las notas, había menciones de una informante interna que ayudó a Castellanos a localizar a Silvia. Esto no es una coincidencia. Norma estuvo involucrada desde el principio, dijo Héctor, mostrando los documentos a Armando. El rostro de Armando se oscureció al escuchar el nombre de Norma. Sabía que algo no estaba bien con ella, pero nunca imaginé que pudiera traicionarme de esta manera. Silvia bajó la mirada. Norma estaba al tanto de todo. Fue ella quien permitió que Castellanos supiera dónde estaba. Incluso lo ayudó a organizar el secuestro. Fernanda sintió que el aire se volvía pesado. La mujer que la había despreciado desde que empezó a trabajar en la mansión había sido una pieza clave en su tragedia familiar. ¿Dónde está ahora?, preguntó Armando, con un tono que mezclaba determinación y furia. Si está involucrada, no se quedará de brazos cruzados. Lo más probable es que esté tratando de cubrir sus huellas, respondió Héctor. Mientras el grupo discutía sus próximos pasos, Norma estaba a pocos metros de la cabaña, oculta entre los árboles. Había escuchado suficiente para saber que su implicación estaba saliendo a la luz, y su única opción era actuar rápido. No puedo permitir que esto salga de aquí. Haré lo que sea necesario, murmuró, mientras se alejaba en silencio. Esa noche, mientras el grupo descansaba, Fernanda y Silvia compartieron una conversación íntima. Siempre quise saber cómo eras. Imaginaba tu rostro, tu voz, pero ahora que estás aquí, me cuesta creer que esto sea real, dijo Fernanda, con los ojos llenos de lágrimas. Silvia la abrazó con fuerza. No importa cuánto tiempo haya pasado, Fernanda, lo importante es que estamos juntas ahora. Al día siguiente, Héctor recibió una llamada urgente de uno de sus contactos. Héctor, hay movimientos extraños en la mansión del Valle. Parece que alguien está intentando acceder a documentos confidenciales. Creo que es Norma. Héctor compartió la información con Armando y Silvia. Esto confirma que Norma está desesperada. Probablemente está tratando de borrar cualquier rastro que la vincule a Castellanos. Armando se puso de pie, decidido. No podemos dejarla escapar, Héctor. Organiza todo para que regresemos de inmediato. Esto termina ahora, mientras el grupo se preparaba para partir. Silvia se acercó a Fernanda y tomó sus manos. No quiero que te pongas en peligro, hija. Si esto se complica, debes prometerme que te mantendrás a salvo. Fernanda negó con la cabeza. No, mamá, no voy a dejarte. Hemos pasado demasiado tiempo separadas como para alejarnos ahora. Armando observó la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. Aunque el vínculo entre Silvia y Fernanda estaba sanando rápidamente, sabía que lo que estaban a punto de enfrentar sería peligroso. Horas después, mientras el grupo emprendía el viaje de regreso a la Ciudad de México, Norma recibía una llamada de un viejo aliado. Norma, esto se está saliendo de control. No podemos mantener esto oculto por mucho tiempo. No me importa. Haz lo que sea necesario para detenerlos, respondió ella, con una voz cargada de desesperación. En la camioneta, Héctor compartió un plan con Armando y Silvia. Cuando lleguemos, tenemos que actuar rápido. Si Norma está destruyendo pruebas, todavía podemos interceptarla. También debemos notificar a las autoridades. Silvia asintió, aunque su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Norma ha hecho suficiente daño. Es hora de que pague por todo. Mientras el vehículo se acercaba a la ciudad, Fernanda miró a su madre y a Armando, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo junto a ellos. Sin que lo supieran, Norma ya estaba preparando su último movimiento. El viaje de regreso a la Ciudad de México estuvo cargado de tensión. Cada miembro del grupo se preparaba mentalmente para el enfrentamiento que sabían era inevitable.
Héctor repasaba los detalles de su plan, mientras Armando permanecía en silencio, con el ceño fruncido y la mirada fija en la carretera. Fernanda, sentada junto a su madre, no podía evitar sentirse nerviosa. Aunque había esperado toda su vida para encontrar respuestas, no imaginaba que terminaría enfrentándose a una mujer como Norma, alguien que había manipulado y destruido vidas sin escrúpulos. «Héctor, ¿estás seguro de que Norma sigue en la mansión?», preguntó Armando, rompiendo el silencio. «Mis contactos dicen que fue vista entrando hace unas horas. Parece que está reuniendo documentos y preparando una salida rápida. Si nos movemos ahora, podemos atraparla antes de que desaparezca», respondió Héctor con seguridad. «No le dejaremos esa opción», dijo Armando, su voz firme y llena de determinación. Cuando llegaron a la mansión del Valle, la tensión era palpable. Las luces del interior estaban encendidas, pero el ambiente parecía extraño, casi desolado. Héctor lideró el camino mientras Fernanda y Silvia se quedaban en el vehículo, esperando una señal de Armando. Dentro de la mansión, Norma estaba en el despacho de Armando, revisando frenéticamente documentos y metiéndolos en una maleta. Su rostro reflejaba desesperación mientras hablaba por teléfono con alguien. «No hay tiempo. Tienes que venir por mí ahora mismo. No puedo quedarme aquí más tiempo», decía, con la voz temblorosa. Armando entró al despacho con paso firme, interrumpiendo la llamada. «Se acabó, Norma, no tienes a dónde ir», dijo, su voz resonando como un trueno en la habitación. Norma se giró lentamente, con la maleta aún en las manos. Intentó mantener la compostura, pero la presencia de Armando la hizo tambalearse. «Señor, no sé de qué está hablando. Solo estaba organizando algunos papeles importantes para usted», dijo, intentando sonar tranquila. «No mientas. Sabemos todo. Sabemos que ayudaste a Castellanos a secuestrar a Silvia. Sabemos que jugaste un papel clave en toda esta tragedia», respondió Armando, acercándose un paso más. Norma dejó caer la maleta al suelo, su rostro ahora reflejando una mezcla de miedo y resignación. «No tenía opción. Castellanos me obligó. Sabía cosas sobre mí, cosas que podrían haberme destruido», intentó justificarse. «¿Y eso te dio el derecho de destruir a mi familia? ¿De condenar a Silvia y a Fernanda a una vida de sufrimiento?», replicó Armando, su voz llena de ira contenida. Norma bajó la mirada. Incapaz de responder, en ese momento, Héctor entró al despacho con un sobre en la mano. «Encontré esto en su habitación. Es una carta de Castellanos, dándole instrucciones claras sobre cómo colaborar en el secuestro de Silvia. Esto es todo lo que necesitamos para entregarla a las autoridades», dijo. Entregándole el documento a Armando, Norma levantó la vista de golpe, el pánico reflejado en sus ojos. «Por favor, señor, no puedo ir a prisión. No sobreviviré ahí», suplicó, con lágrimas en los ojos. «No es mi problema, Norma. Tú tomaste tus decisiones y ahora tienes que enfrentar las consecuencias», respondió Armando con frialdad. Mientras Héctor llamaba a la policía, Fernanda y Silvia entraron al despacho. Al ver a Norma en ese estado, Fernanda sintió una mezcla de emociones, rabia, tristeza y, sorprendentemente, algo de compasión. «¿Por qué?», preguntó Fernanda con la voz temblorosa. «¿Por qué hiciste todo esto, Norma?». La miró con ojos llenos de lágrimas. «Yo no lo sé. Pensé que estaba protegiéndome, pero ahora entiendo que solo fui una pieza más en el juego de Castellanos. Nunca quise lastimarte a ti ni a tu madre». Las palabras de Norma no hicieron nada para calmar el dolor de Fernanda, pero al menos le dejaron en claro que la ambición y el miedo habían sido los verdaderos motores detrás de las acciones de aquella mujer. Minutos después, la policía llegó a la mansión. Norma fue esposada y llevada bajo custodia, mientras los oficiales revisaban los documentos que Héctor había encontrado. «Esto será suficiente para abrir una investigación formal contra Castellanos», dijo uno de los oficiales, guardando los papeles en un sobre sellado. Cuando el silencio volvió a instalarse en la mansión, Armando se sentó en su despacho, exhausto. Silvia se acercó y colocó una mano en su hombro. «Esto no fue tu culpa, Armando. Norma tomó sus propias decisiones. Tal vez, pero no puedo evitar sentir que fallé al no darme cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor. Todo este tiempo, ella estuvo aquí, bajo mi techo, conspirando contra nosotros.
Fernanda se acercó y se sentó frente a él. Lo importante es que estamos juntos ahora. No podemos cambiar el pasado, pero podemos enfrentar lo que venga como una familia, dijo, con una firmeza que sorprendió a todos. Armando levantó la vista y asintió lentamente. Tienes razón. Ahora que sabemos la verdad, es hora de reconstruir lo que Castellanos intentó destruir. Esa noche, mientras la mansión volvía al silencio, Fernanda se sentó en su habitación junto a Silvia. Madre e hija compartieron una conversación íntima sobre los años que habían perdido, haciendo planes para recuperar el tiempo que les quedaba, pero aunque la captura de Norma era una victoria, ambos sabían que el enfrentamiento con Castellanos aún estaba por venir. La mañana siguiente trajo un aire de determinación a la mansión del Valle. Aunque Norma había sido capturada, todos sabían que el verdadero enemigo seguía libre. Castellanos, el hombre detrás de todo el sufrimiento que había atravesado la familia, aún debía enfrentar la justicia. Héctor, ¿qué sabemos de Castellanos?, preguntó Armando, mientras revisaba los documentos que habían recuperado de Norma. Héctor, siempre preparado, desplegó un mapa sobre la mesa. Según mis contactos, Castellanos se ha estado moviendo entre varias propiedades en el sur del país. Parece que ha estado intentando desviar la atención mientras organiza su próxima jugada. Silvia, quien había permanecido en silencio, tomó la palabra. Él no se detendrá. Siempre ha sido así, manipulando a las personas para obtener lo que quiere, pero esta vez no puede ganar. Fernanda la miró con admiración. Aunque su madre había pasado años huyendo, ahora se veía más fuerte, como si estuviera lista para recuperar el control de su vida. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Fernanda con un tono decidido. «Lo buscamos y nos aseguramos de que pague por todo», respondió Armando, con un destello de furia en los ojos. El equipo se dividió las tareas. Héctor se encargó de contactar a sus informantes para rastrear los movimientos de Castellanos, mientras Armando preparaba los recursos necesarios para enfrentarlo. Fernanda y Silvia, aunque nerviosas, sabían que debían ser parte de la confrontación. «No quiero que estés en peligro, Fernanda», dijo Armando, mirándola directamente. «Papá, ya hemos llegado hasta aquí juntos. No voy a quedarme atrás ahora», respondió Fernanda con firmeza, sorprendiendo incluso a Silvia. El término «papá» dejó a Armando sin palabras por un momento, pero al ver la determinación en los ojos de su hija, simplemente asintió. Horas más tarde, Héctor recibió una llamada crucial. «Tengo una pista. Castellanos está en una finca a las afueras de Puebla. Parece que la ha estado usando como base para sus operaciones». «¿Estás seguro?», preguntó Armando, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Tan seguro como se puede estar con alguien como él? Debemos movernos rápido antes de que desaparezca otra vez». El grupo partió inmediatamente. Durante el trayecto, el silencio en la camioneta estaba cargado de expectativa. Silvia miraba por la ventana, recordando los años de sufrimiento que Castellanos le había causado. Fernanda, sentada a su lado, le tomó la mano con fuerza. «No estás sola, mamá. Lo enfrentaremos juntos». Silvia sonrió débilmente, agradecida por el apoyo de su hija. Cuando llegaron a la finca, Héctor los guió cuidadosamente hacia un punto estratégico, desde donde podían observar el lugar. La propiedad era extensa, rodeada de árboles altos que la hacían parecer aislada del mundo. «Hay guardias en la entrada y cámaras de seguridad. No será fácil entrar sin ser vistos», advirtió Héctor, mientras señalaba las posiciones en un plano que había conseguido. Armando miró a Héctor con seriedad. «¿Puedes distraerlos? Necesitamos ganar tiempo para llegar hasta Castellanos». Héctor asintió y comenzó a trazar un plan. Mientras tanto, Armando se giró hacia Silvia y Fernanda. «Quiero que se queden aquí. Esto puede ser peligroso». «No, esto también es asunto mío», respondió Silvia, con una firmeza que dejó claro que no aceptaría un no por respuesta. Armando cedió, sabiendo que no tenía sentido discutir. Con la distracción de Héctor en marcha, el grupo logró acercarse a la entrada de la finca, aunque los guardias intentaron detenerlos. La determinación de Armando y Silvia era imparable. Dentro de la casa principal, Castellanos los esperaba con una sonrisa tranquila, como si ya hubiera anticipado su llegada. «Armando, Silvia, qué sorpresa tan agradable», dijo, mientras se levantaba de un sillón de cuero. «Esto termina aquí, Castellanos. No puedes seguir huyendo de lo que hiciste», dijo Armando,
con la voz cargada de rabia. ¿Huyendo? Castellanos soltó una carcajada. Por favor, todo lo que hice fue porque tú me obligaste. Siempre tuviste todo. Armando, el éxito, la familia perfecta. Yo solo tomé lo que me correspondía. Silvia dio un paso al frente, enfrentándolo directamente. Me quitaste todo. Destruiste mi vida. Separaste a mi hija de mí, y todo por tu maldita envidia. Pero ya no tienes poder sobre nosotros. Por primera vez, la sonrisa de Castellanos se desvaneció. Ustedes no entienden nada. Esto no es solo sobre ustedes. Es sobre un sistema que siempre favoreció a los poderosos como tú, Armando. Y tú no eres más que un cobarde que destruyó vidas inocentes para satisfacer su ego, replicó Armando, avanzando hacia él. En ese momento, Héctor entró en la sala con varios policías detrás de él. Castellanos, estás arrestado por secuestro, extorsión y otros delitos. Todo termina aquí. Castellanos intentó resistirse, pero los oficiales lo inmovilizaron rápidamente, mientras lo sacaban de la casa. Sus palabras resonaron en el aire. Esto no ha terminado. No importa cuánto crean que han ganado. Siempre habrá algo más que perder. Silvia, abrazando a Fernanda, observó cómo se llevaban al hombre que había causado tanto sufrimiento. Aunque el camino hacia la justicia aún no había terminado, este era un paso crucial para sanar las heridas del pasado. Armando miró a su familia, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho lo correcto. Esto es solo el comienzo, pero lo enfrentaremos juntos, dijo, tomando la mano de Fernanda y Silvia. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue un momento de reflexión para todos. Aunque Castellanos estaba bajo custodia, el peso de los años de sufrimiento aún colgaba sobre la familia. Fernanda, sentada junto a Silvia, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Por primera vez en su vida, las piezas de su pasado comenzaban a encajar, pero el camino hacia adelante todavía era incierto. ¿Cómo te sientes?, preguntó Fernanda. Rompiendo el silencio, Silvia miró a su hija y le dedicó una sonrisa cansada, libre, por primera vez en mucho tiempo, pero también agotada. Hay tanto que debemos sanar. Fernanda asintió, tomando la mano de su madre. Lo haremos juntas. Tenemos todo el tiempo del mundo ahora. Armando, sentado al frente con Héctor. No podía evitar repasar los eventos recientes en su mente. Por años había vivido con la culpa de no haber protegido a Silvia, pero ahora, con Castellanos detenido, sentía que finalmente había hecho justicia. Héctor, ¿qué sigue para Castellanos?, preguntó Armando, su tono serio. Las pruebas que encontramos son suficientes para condenarlo, pero también sabemos que tiene aliados en las sombras. Debemos estar atentos. Esto no ha terminado del todo, respondió Héctor, mirando por el retrovisor hacia Silvia y Fernanda al llegar a la mansión. El ambiente era diferente. Las luces cálidas iluminaban el hogar, y por primera vez en años, la casa no parecía tan vacía. Silvia caminó lentamente por los pasillos, observando los muebles, las decoraciones y cada detalle que le traía recuerdos de una vida que había dejado atrás. Todo esto parece tan lejano, como si hubiera sido otra vida, dijo en voz baja. Fernanda la tomó del brazo. Pero ahora es tuyo otra vez. Mamá, este lugar nunca será el mismo sin ti. Esa noche, Armando organizó una pequeña cena para la familia. Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. Mientras comían, compartieron historias, risas tímidas y promesas de un futuro diferente. Fernanda, quiero que sepas que lamento todo el tiempo que no estuvimos juntos. Nunca debí haber dejado que las cosas llegaran tan lejos, dijo Armando, con los ojos llenos de sinceridad. Papá, no podemos cambiar el pasado. Lo importante es que ahora estamos juntos. Eso es lo único que importa, respondió Fernanda, sorprendiendo nuevamente a Armando al llamarlo papá. Silvia observaba la interacción entre ellos con una sonrisa. Ver a su hija y a Armando reconstruir su relación era un alivio que llenaba su corazón. Pero mientras la familia celebraba un momento de paz, Héctor recibía una llamada en el pasillo. ¿Qué ocurrió?, preguntó, con el tono preocupado que había aprendido a ocultar después de años de trabajo. Uno de los aliados de Castellanos está intentando sobornar a las autoridades para liberarlo. Debemos movernos rápido para asegurarnos de que eso no suceda, respondió la voz al otro lado de la línea. Héctor cerró los ojos por un momento y suspiró antes de regresar al comedor. Tengo que salir un momento,
Hay algo que necesita mi atención, dijo, despidiéndose rápidamente. La mañana siguiente trajo consigo noticias importantes. Héctor había logrado bloquear los intentos de soborno, asegurando que Castellanos permaneciera bajo custodia mientras su caso avanzaba en los tribunales. Esto nos da un poco más de tiempo, pero debemos estar atentos. Castellanos todavía tiene recursos y contactos que podrían complicar las cosas, informó Héctor a Armando. Silvia, al escuchar esto, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aunque Castellanos estaba atrapado, su sombra aún se cernía sobre ellos. No podemos permitir que vuelva a lastimarnos. Haré lo que sea necesario para proteger a mi familia, dijo, con una determinación renovada. Armando la miró con admiración. No estás sola en esto, Silvia. Lo enfrentaremos juntos. Mientras tanto, Fernanda había comenzado a retomar su vida, aunque todavía trabajaba para encontrar un equilibrio entre su pasado y su presente. Estaba decidida a construir un futuro mejor para Emiliano y para ella misma. Una tarde, mientras jugaba con Emiliano en el jardín de la mansión, Silvia se acercó con una caja de madera en las manos. «Esto es para ti, hija. Lo guardé durante todos estos años, esperando el momento adecuado para dártelo», dijo, entregándole la caja. Fernanda la abrió con cuidado y encontró dentro una colección de fotografías antiguas, cartas y pequeños recuerdos de su infancia. «Quería que supieras cuánto te amaba, incluso cuando no podía estar contigo. Estas cosas me ayudaron a mantenerte cerca en mis pensamientos», explicó Silvia, con lágrimas en los ojos. Fernanda abrazó a su madre con fuerza, sintiendo que cada día juntas era una oportunidad para sanar las heridas del pasado. Esa noche, mientras Armando revisaba documentos en su despacho, recibió una llamada inesperada. Era uno de sus contactos en el sistema judicial. «Armando, necesito que sepas algo. Castellanos está intentando negociar un trato a cambio de información. Está dispuesto a delatar a sus cómplices si eso le garantiza una reducción de su condena». Armando apretó los dientes. «No me interesa ningún trato. Ese hombre debe pagar por lo que hizo». El contacto suspiró. «Entiendo, pero esto podría ser nuestra oportunidad para desmantelar su red por completo. Piénsalo». Mientras colgaba, Armando se quedó mirando por la ventana, preguntándose si aceptar ese trato sería lo correcto. Aunque quería justicia, también sabía que Castellanos podía ser la llave para erradicar el peligro que aún acechaba. El amanecer en la mansión del Valle trajo consigo un aire de incertidumbre. Armando no había dormido. La llamada que recibió la noche anterior lo había dejado en un estado de constante deliberación. Aceptar un trato con Castellanos para obtener información significaba arriesgarse a que aquel hombre escapara de una condena completa, pero también era la única oportunidad de desmantelar la red que había puesto en peligro a su familia. Silvia lo encontró en el despacho, sentado frente a un escritorio lleno de documentos. «¿Qué ocurre, Armando? ¿Has estado aquí toda la noche?», preguntó, acercándose con cuidado. Armando levantó la mirada, sus ojos reflejando el peso de la decisión que tenía que tomar. «Recibí una llamada. Castellanos quiere negociar. Dice que está dispuesto a entregar a sus cómplices a cambio de una reducción en su sentencia». Silvia apretó los labios. La sola mención de Castellanos todavía le provocaba un nudo en el estómago. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «No lo sé. Quiero justicia. Pero si lo que dice es cierto, podría evitar que más familias sufran lo que nosotros hemos pasado», dijo Armando. Con el tono grave de alguien que sabía que cualquier camino sería difícil, Silvia se sentó frente a él y le tomó las manos. «Armando, lo que decidas, lo haremos juntos, pero no olvides que la verdadera justicia no siempre es la más rápida». Mientras tanto, Fernanda estaba en el jardín con Emiliano, observando cómo su hijo jugaba bajo el sol. Aunque los últimos días habían sido una montaña rusa emocional, comenzaba a sentir que un nuevo capítulo de su vida estaba por comenzar. «Mamá, ¿qué harías si pudieras cambiar el pasado?», preguntó Emiliano de repente, interrumpiendo los pensamientos de Fernanda. Ella lo miró con una sonrisa melancólica. «No cambiaría nada, hijo, porque todo lo que viví me llevó a tenerte a ti». Emiliano asintió como si entendiera cada palabra y siguió jugando. Para Fernanda, ese momento fue un recordatorio de por qué valía la pena enfrentar cualquier desafío. Horas después, Héctor llegó a la mansión con noticias importantes. «Tenemos confirmación.
Castellanos está dispuesto a dar nombres, ubicaciones y operaciones completas de su red, pero solo si logramos que las autoridades consideren su trato. Armando lo escuchó en silencio, su mente aún debatiendo. ¿Qué piensas tú, Héctor?, preguntó finalmente. Creo que debemos tomar la oportunidad. Si logramos desmantelar su red, evitaremos que su poder resurja en el futuro. Pero la decisión es tuya, Armando, respondió Héctor con honestidad. Silvia y Fernanda se unieron a la conversación, conscientes de la gravedad del momento. Papá, entiendo que quieras justicia, pero si esto puede ayudar a protegernos a todos, creo que deberíamos considerarlo, dijo Fernanda, sorprendiendo a Armando con su madurez. Silvia asintió. Armando, si aceptar este trato significa que nadie más pasará por lo que nosotras vivimos, entonces vale la pena. Armando cerró los ojos por un momento antes de tomar una decisión. Está bien, aceptaremos el trato, pero solo si las autoridades garantizan que Castellanos no tendrá ninguna ventaja indebida. No voy a dejar que se salga con la suya por completo. Esa misma tarde, Armando y Héctor organizaron una reunión con los fiscales encargados del caso. Presentaron las pruebas que habían recolectado y discutieron los términos del acuerdo. Aunque hubo resistencia inicial, finalmente lograron un compromiso. Castellanos cooperaría, pero su sentencia seguiría siendo severa. En los días siguientes, Castellanos comenzó a revelar información que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Sus cómplices incluían empresarios, políticos y figuras influyentes que habían operado en las sombras durante años. Cada dato que proporcionaba era un paso más hacia el desmantelamiento de una red que había extendido su influencia en todo el país. Fernanda y Silvia seguían de cerca los avances, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción al ver cómo el hombre que les había causado tanto daño comenzaba a perder el control. Esto no nos devuelve el tiempo perdido, pero al menos nos da paz, dijo Silvia, mientras miraba una noticia en la televisión sobre las detenciones derivadas de las confesiones de Castellanos. La paz es lo que más necesitamos ahora, mamá, y la estamos construyendo juntas, respondió Fernanda, abrazando a su madre. Sin embargo, no todo fue fácil. Las revelaciones de Castellanos también destaparon secretos que involucraban a aliados inesperados, lo que provocó tensiones incluso dentro de las propias instituciones de justicia. Héctor trabajó incansablemente para asegurarse de que las pruebas fueran protegidas y los culpables enfrentaran las consecuencias. Finalmente, después de semanas de investigaciones y detenciones, Castellanos fue llevado a juicio. Aunque había cooperado, las pruebas en su contra eran irrefutables. Fue sentenciado a una larga condena, garantizando que nunca volvería a ser una amenaza. Cuando se anunció el veredicto, Armando reunió a Silvia y Fernanda en el despacho de la mansión. Hoy marcamos el fin de una etapa, pero también es el comienzo de algo nuevo para nosotros, dijo levantando una copa de vino. Por nuestra familia y por todo lo que hemos superado juntos, añadió Silvia, alzando su copa. Fernanda sonrió mientras tomaba la mano de Emiliano. Aunque todavía había heridas por sanar, sabía que, con su familia a su lado, podían enfrentar cualquier cosa. El sol brillaba sobre la mansión del valle, iluminando cada rincón como si simbolizara un nuevo comienzo. La familia se reunía en el jardín, disfrutando de un almuerzo sencillo pero cargado de significado. Era la primera vez en años que Silvia, Armando, Fernanda y Emiliano estaban juntos, sin el peso de las sombras que habían marcado sus vidas. Es extraño sentir esta calma después de todo lo que hemos vivido, comentó Fernanda, mirando a su madre con una sonrisa. Es extraño, pero necesario. Nos lo merecemos, respondió Silvia, tocando la mano de su hija. Emiliano corría entre los arbustos, riendo con la despreocupación propia de su edad. Ver a su hijo tan feliz llenaba a Fernanda de esperanza. Por primera vez, sentía que podía ofrecerle una vida tranquila, lejos de los secretos y el dolor que habían marcado su pasado. Armando, sentado en la cabecera de la mesa, observaba a su familia con una mezcla de orgullo y gratitud, aunque había cometido errores. El hecho de que estuvieran juntos era un recordatorio de que siempre había tiempo para reparar lo que se había roto. «Quiero decir algo», dijo Armando, levantándose lentamente. Todos lo miraron con atención, sorprendidos por el tono solemne en su voz.
Sé que los últimos años no han sido fáciles para ninguno de nosotros. Cometí errores, y por esos errores, ustedes sufrieron, pero quiero que sepan que cada decisión que tomé desde el momento en que descubrí la verdad fue con el único objetivo de protegerlos y unirnos de nuevo. Silvia lo miró con ojos llenos de emoción. Armando, lo importante es que estamos aquí. Lo que importa ahora es el presente y el futuro que construiremos juntos. Fernanda asintió, sintiendo cómo las palabras de su madre resonaban en su corazón. Siempre soñé con tener una familia. Ahora que estamos juntos, sé que ese sueño es real. Después del almuerzo, mientras Emiliano jugaba en el columpio que Armando había mandado instalar, Silvia y Fernanda decidieron dar un paseo por los jardines. Los árboles, las flores y el aire fresco les ofrecían un refugio para reflexionar sobre lo que había sucedido y lo que vendría. ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos aquí, juntas, en un lugar como este?, preguntó Silvia, mientras caminaban lado a lado. No, pero siempre lo deseé, mamá. Ahora entiendo por qué tomaste las decisiones que tomaste. Aunque fue difícil, sé que hiciste lo que creíste necesario para protegerme. Silvia se detuvo y tomó las manos de su hija, y lo volvería a hacer, una y otra vez, pero ya no hay nada de qué huir. Ahora tenemos la oportunidad de construir una nueva vida, una donde podamos ser felices. Fernanda la abrazó, sintiendo el calor del amor materno que había anhelado durante toda su vida. Mientras tanto, en el despacho de la mansión, Héctor visitaba a Armando para discutir los últimos detalles del caso Castellanos. Aunque el juicio había terminado, aún quedaban cabos sueltos que atar. Las investigaciones continúan, pero creo que hemos logrado un cambio importante. Su red está desmantelada, y las personas involucradas están enfrentando las consecuencias, dijo Héctor, cerrando una carpeta. Armando asintió, agradecido por el trabajo incansable de su amigo. No sé cómo agradecerte, Héctor. Sin ti, nada de esto habría sido posible. No tienes que agradecerme. Lo que hicimos fue justo y necesario. Ahora, lo más importante es que cuides de tu familia. Ellos te necesitan más que nunca, respondió Héctor con una sonrisa. Al caer la tarde, toda la familia se reunió en la sala principal. Armando había preparado una sorpresa para todos. En una mesa, había colocado un álbum de fotos que contenía imágenes de momentos felices del pasado y nuevas fotografías que habían tomado juntos en los últimos días. Quiero que este álbum sea un recordatorio de que, aunque el pasado nos marcó, nuestro presente y futuro son lo que realmente importan, dijo. Mientras entregaba el álbum a Fernanda, Silvia hojeó las páginas junto a su hija, emocionándose al ver las imágenes de una vida que, aunque rota en momentos, ahora estaba llena de esperanza. Es hermoso. Gracias, Armando, dijo Silvia, mirando a su exesposo con gratitud. Esa noche, mientras todos se preparaban para dormir, Fernanda se sentó junto a Emiliano en su cama. ¿Te gusta estar aquí, hijo?, preguntó, acariciando su cabello. Sí, mamá, es como un cuento de hadas, respondió Emiliano, cerrando los ojos con una sonrisa. Fernanda besó su frente y apagó la luz. Antes de acostarse, salió al balcón de su habitación, donde Silvia la encontró minutos después. ¿No puedes dormir?, preguntó Silvia, acercándose. No quería que este día terminara. Ha sido perfecto, respondió Fernanda mirando las estrellas. Y será el primero de muchos días como este. Lo hemos logrado, hija. Estamos juntas, y eso es lo único que importa. Se abrazaron bajo el cielo estrellado, sintiendo que, finalmente, el peso del pasado se desvanecía. En el despacho, Armando cerraba las luces cuando una llamada llegó a su teléfono. Era Héctor. Solo quería decirte algo, Armando. Este no es solo un final, es un nuevo comienzo para todos ustedes. Aprovéchalo. Armando sonrió, mirando un retrato de Silvia y Fernanda, que ahora colgaba en la pared. Lo haré, Héctor, te lo prometo. Y con esa determinación, apagó la luz, listo para el nuevo capítulo que la vida les ofrecía.